¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Comenzamos el programa con un tuit que dice: decidido a seguir una diplomacia equilibrada, vecinos y Asia, primera prioridad. Quien escribió este tuit fue el nuevo canciller iraní, Hossein Amir Abdollahian. Ya para empezar directamente con el tema, convoco ya a Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. Solo con este tuit me gustaría que me hicieras un comentario, ¿no? Sobre esto de que decidido a seguir una diplomacia equilibrada, vecinos y Asia, primera prioridad. Esto es lo que dice el canciller iraní. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, gracias. Como siempre, encantado de estar en tu programa. Y bueno, a lo que dices, yo creo que sigue una cierta línea que Irán ha mantenido desde hace tiempo. Y es que, aunque por una parte Irán es un negociador duro, Irán presenta una cara, digamos, dura en el sentido de que no van a ceder, de que al tener el chantaje de Estados Unidos y tal, pero la realidad se impone. Y la realidad es que las sanciones están destrozando el país. Y no olvidemos las manifestaciones que hubo hace ya más de un año. Es decir, que la situación está mal. Y eso lo saben los ayatolás, con lo cual tienen una retórica dura en general, pero también están lanzando este tipo de mensajes. Es decir, diciendo, bueno, no, a ver, si estamos dispuestos a negociar, si estamos dispuestos a llevarnos bien, lo del giro a Asia es que lo tienen muy claro. De hecho, sería, vamos a ver, porque ahí los chinos es difícil saber qué postura van a tomar, pero sería un golpe, digamos, duro a Occidente si la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene a Irán como miembro observador en la próxima reunión de jefes de Estado y de Gobierno, incluyera por fin, porque Irán ha pedido ser miembro de pleno derecho, aceptara a Irán como miembro de pleno derecho. Eso sería un golpe, digamos, muy eficaz y muy duro. Justamente, Fernando, en eso está enfocado el canciller, ¿no? Por un lado, también sabemos que días atrás Rusia ha manifestado, en la voz del embajador de la Federación Rusa en Teherán, Levan Yagarian, que precisamente Rusia respalda la plena membresía de Irán en el bloque de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Alguna entrada que viene pidiendo Irán desde el año 2008. De hecho, el canciller se ha referido precisamente a esta petición de Irán para adherirse como miembro de pleno derecho. Además, ha afirmado que está planificando la participación del presidente iraní Seyed Ibrahim Raisi en la próxima cumbre prevista para septiembre, como decías, ¿no? Allí en Dushanbe, la capital de Tayikistán. Además, ha destacado que en el momento de la celebración de la cumbre se darán a conocer buenas noticias. Esto hace pensar que se aceptará la membresía, ¿no? Y además está persiguiendo seriamente el Plan Integral de Cooperación de 25 años entre Irán y China y busca implementar también ese patrón de relaciones con otros países, como es el caso de Rusia. ¿Cómo ves estas alianzas que parece que se afianzan, Fernando? Pues efectivamente, lo has contado perfectamente. Yo creo que sí. Es decir, que, ya digo, Rusia desde hace ya varios años, digamos que había dado el visto bueno a Irán, ¿no? El problema había sido siempre China, que por unas razones u otras, tema de, por ejemplo, de sanciones, etcétera y tal, pues no quería meterse, ¿no? en líos, digamos. Quería tener un perfil bajo y era la que se oponía. Ahora, con la guerra que lanzó Trump y que prosigue a Biden contra China, pues los chinos seguramente están mucho más dispuestos a ello y seguramente pasa a ser miembro de pleno derecho, con lo cual estaríamos hablando de un gran logro de Irán y que la Organización de Cooperación de Shanghái es un paraguas para ellos. Y además, es decir, China, con lo que también contabas del acuerdo que hizo con Irán para dar, me parece que eran 400.000 millones de dólares durante 25 años o algo así, en un acuerdo en el que los chinos prácticamente se dedicaban a rehacer la economía iraní y a comprar petróleo, eso sí, con descuentos. Y a cambio Irán les daba una serie de concesiones, vamos, que ya no solo iban de las cuestiones económicas o de la explotación de algún yacimiento petrolero y tal, sino que iban a crear un puerto para los chinos directamente. Con lo cual eso fue ya un golpe duro para Estados Unidos porque, digamos, entre comillas, que Irán cayó en manos de China y eso yo creo que va a facilitar que pueda
ser miembro de pleno derecho en la Organización de Cooperación de Shanghái. A China ahora le interesa responder lo más contundentemente contra Estados Unidos y sus políticas, y no olvidemos que Biden, en el poco tiempo que está, ya ha hecho todo tipo de sanciones contra China, ha incrementado su presión en el tema de Xinjiang, es decir, la región autónoma de Xinjiang en China, que tiene mayoría musulmana, fundamentalmente de uigures, que es un pueblo turcófono, y el tema del yihadismo que les preocupa mucho, porque allí ahora mismo es una zona muy controlada, pero se teme que puedan volver, sobre todo yihadistas de esa región que estaban combatiendo en Siria. Entonces, bueno, Estados Unidos está ya haciendo todo lo posible por revolver la situación en Xinjiang y constantemente están hablando de las famosas centros de reeducación contra los musulmanes, de la falta de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, que es de un cinismo absoluto, porque desde que llegó al poder el Partido Comunista Chino jamás ha respetado, digamos, los derechos humanos entendidos a la occidental. Fernando, a propósito Sí. que mencionas a China, ¿no? Y todas estas estrategias de Estados Unidos, el asunto es que la espantada de Estados Unidos desde Afganistán hace que se quede creado otro tablero, ¿no? Porque Pekín pretende hacer grandes inversiones en la infraestructura afgana y la construcción de un oleoducto para el paso del crudo iraní. ¿Cómo queda todo este tablero ahora en la región? Y cómo queda Estados Unidos también, ¿no? Bueno, a ver, Estados Unidos hay que decirlo claramente. Yo aquí viendo medios de comunicación españoles y tal, y estas cosas, era una vergüenza porque se hablaba constantemente de la retirada estadounidense, tal, no sé qué, sí, se hacía alguna crítica, pero no han dicho la palabra clave. La palabra clave es derrota. Estados Unidos ha tenido la derrota más importante de su historia militar y la más humillante. Lo de Vietnam, al lado de esto, es un juego de niños. Es decir, lo que tenemos que darnos cuenta es que 20 años para llegar al punto de inicio. Es decir, con los talibanes gobernando. Es más, ahora está mucho mejor que cuando antes de la invasión, porque han aprendido muchas cosas y lo estamos viendo. Están dando una cara mucho más dialogante. Están comprometiéndose a que su territorio no sea un nido de yihadistas que pasen a la central, etcétera, etcétera, a otros sitios. Han aprendido algo en el tema de las relaciones públicas y van a las televisiones, estas cosas, y sobre todo saben que no tienen estructura del Estado. Es decir, que los talibanes pueden conquistar Afganistán, pero no tienen la burocracia ni la gente necesaria para formar, digamos, la administración del Estado. De ahí que hayan dicho constantemente que a los funcionarios que no les van a hacer nada, que vuelvan a sus puestos, etcétera, etcétera, porque saben que no tienen eso. Pero vamos, lo importante es que Estados Unidos ha demostrado ser un país que militarmente es bastante más ineficaz de lo que parece, a pesar de que sea el país con los más grandes medios que uno puede tener actualmente. Y sobre todo, me hacía mucha gracia la comparación del secretario de Estado, vamos, con Blinken cuando dijo aquello de que esto no es Saigón, porque yo me reía mucho diciendo, efectivamente, tiene razón, esto no es Saigón, es mucho peor que Saigón. Si nos damos cuenta, lo que ha pasado ahora no es lo de Vietnam. Primero Nixon se retira y luego, pasados unos 2 años o así, ya el Vietnam del Norte y el Vietcong toman completamente Vietnam del Sur y Saigón. Y son las famosas imágenes de la embajada saliendo de helicópteros. Bueno, pues aquí ha sido mucho peor. Aquí ha sido que ni les ha dado tiempo a retirarse. No han tenido esos 2 años luego. Les han pillado sin poder retirarse. Es como si Nixon hubiera firmado un acuerdo para retirarse y antes de retirarse ya hubieran conquistado Vietnam del Sur y Saigón. Es algo desastroso. Y la imagen pública que está dando no puede ser peor. Y además es que tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que Estados Unidos ahora se va a volver más peligroso. Primero ahora están encajando, digamos, el golpe tremendo que han recibido y la humillación internacional y el ridículo que han hecho. Y en el momento que se recuperen de esta salida bochornosa de Afganistán, con esas imágenes caóticas en el aeropuerto de Kabul, ahora, cuando se recuperen, digamos, del golpe, lo peligroso es que van a querer restablecer, de alguna manera, la autoridad militar perdida. Y eso es peligroso, porque eso supone una nueva aventura militar en algún lado. Vamos a ver. Y no olvidemos tampoco dos cosas. Una, que no es casualidad, ¿eh? Ellos montan una narrativa y digamos que esa narrativa es la que utilizan para cubrir
el desastre este. Ahora están sacando los de los derechos humanos de las mujeres y demás. Bueno, en última instancia, la culpa de lo que pueden hacer los talibanes con las mujeres la tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Pues simplemente cuando negoció en Doha la delegación de los talibanes, no negoció nada en serio con respecto a las mujeres. Es decir, él podía haber impuesto unos mínimos y no lo hizo porque en el fondo el problema de los derechos humanos de las mujeres a Estados Unidos le importa un pimiento. Como ha demostrado los 20 años que ha estado allí, que ha habido sí ciertas mejoras en Kabul y en alguna otra ciudad. En el resto del país se seguía aplicando la Sharia, bueno, se aplicaba la Sharia en los tribunales y las zonas pastunes, el trato de las mujeres era casi como en tiempos de los talibanes. Es decir, no han hecho nada y ni siquiera han hecho el esfuerzo de acordar algo para favorecer a las mujeres. Y ahora nos salen con la retórica de que las mujeres y tal van a ser oprimidas por los talibanes, no sé qué. Todo es una cortina de humo para tapar su falta de vergüenza en el tema de las mujeres y sobre todo su derrota militar estrepitosa. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Como siempre es un placer.